Capítulo 23. Llegó el carnaval. Desde por la mañana del domingo, la plazoleta de Yayagua era un hervidero de gente. Las personas bajaban de las minas formando grupos pintorescos. Estaban todos atiborrados de polvo de mil colores. Los caminos de Usía y Chayanta se hallaban ocupados por cordones de gentes y animales cargados de mercancías. Grupos de indio, llevando a la espalda sus cargas y empuñando sus flautas y charangas, llegaban sin cesar para hacer sus compras. Más tarde, todas esas pobres gentes estarían completamente embriagadas. Los vendedores y compradores pululaban en la plaza formando una confusión indescriptible. Sobre todo, los comerciantes en ropa se multiplicaban exhibiendo y vendiendo sus mercancías. Todas las paredes estaban literalmente cubiertas de polleras, jubones, chalecos, pantalones, sombreros, pañuelos y otras prendas. La ropa, que no había podido caber en las paredes, estaba distribuida en el suelo, formando montañas que se deshacían y rehacían sin descanso por los interesados y los dueños. Los mineros llegaban con la itinca consistente en botellas de alcohol preparado de cierto modo y puñados de confites contenidos en grandes pañuelos multicolores. Estaban descontentos. Muchos arrojaban contra el suelo las botellas y confites diciendo que se les había dado una porquería. A mediodía bajó Martí de Cancañiri dirigiéndose a Yayagua. Distráele ahora aquel camino de gentes vestidas de sus mejores trajes. Él también ya había sido empolvado varias veces y por más que se limpiaba, volvían a echarle con nuevas cantidades de harina de color los que le encontraban. Y como tal era la costumbre, no había más que tolerarla. Al bajar Martín caminaba cerca de un grupo compuesto de un minero viejo, su mujer y 3 hijos pequeños. El hombre estaba ya borracho y su mujer le hacía que se contuviese y que no empezase tan temprano la fiesta. Quería convencerle que, ante todo, con el salario recibido, había que comprar algunas prendas de ropa indispensables y también los comestibles, y que, después de eso, podía divertirse cuanto quiera. El minero contestaba que era carnaval y parecía escandalizarse de las insinuaciones de su mujer. Esta lloraba, rogaba e insultaba. Intrigado Martín por esta escena, pensaba en que cuántos otros trabajadores, padres de familia, habría que aquel día iban a gastar todas sus ganancias en emborracharse, sin pensar en comprar el pan para sus hijos, ni reservarse nada, siquiera para seguir divirtiéndose en los días siguientes. Por la tarde, los alrededores de Yayagua estaban inundados de gentes que se divertían. En cada rancho había una jarana y fuera de las casas pasaban y repasaban, daban vueltas y saltaban pandillas de gente en completa dispersión. A veces resonaban alaridos y voceríos descompuestos. Era alguna pelea. Amontonábanse allí los chicos y a poco ya se veían rostros ensangrentados y cubiertos de polvo que les daban apariencia de payasos. Martín miraba a todos lados espectáculos graciosos y ridículos. Por largo rato miró a un grupo de 4 o 5 indios completamente borrachos, agarrados de sus botellas de alcohol, que se las aplicaban a cada momento a la boca. Se hablaban con gran calor. Una saliva verdosa por la coca se derramaba de sus labios, y como al hablar se acercaban recíprocamente las caras hasta tocarse, resultaba que se llenaban la saliva el rostro y parecían lamerse. Más pronto, este grupo de indios fue arrastrado por otro mucho mayor, en que habían hombres y mujeres igualmente borrachos, sobre todo las mujeres que iban cargadas de sus grandes bultos, muchos de los que consistían en criaturas que ya puede calcularse cómo estaban con las vueltas y saltos y caídas de sus madres. Hacia otro lado surgió una pelea. Un minero disforme salió de un tenducho acomodándose el sombrero en actitud de combate y lanzando retos a otro que permanecía dentro. Las cholas se le abalanzaban para contenerlo, pero él daba mayores signos de ferocidad, sin cansarse de acomodarse el sombrero, ya hacia atrás, ya hacia adelante, ya hacia los lados. A juzgar por sus ademanes, parecía que iba a pulverizar a su adversario. Pero la pelea no se realizaba y únicamente el sombrero tomaba en la cabeza posiciones más o menos amenazadoras. De repente, el hombre que estaba dentro dio un salto y pegando al otro en el pecho, lo derribó cuán largo era. Este se levantó, buscó su sombrero, que no parecía, y, entre tanto, el otro le volvió a asestar otro golpe que lo echó de nuevo en tierra, y en esto intervinieron los demás.
Las mujeres de los dos mineros entraron en la pelestra. Hubo arrancamiento de cabellos, pellizcos y arañazos. Llovieron las piedras y en poco estuvo Martín, que fuese envuelto en la volanda, en vista de lo cual escapó en busca de más tranquilos cuadros. Al anochecer se recogía Martín a su vivienda cuando se encontró con el mayordomo Benito, que le instó tan vivamente para entrar en una de las casuchas del trayecto donde había jarana, que al fin tuvo que condescender con su compañero de trabajo. Jamás había visto mayor revoltijo y hacinamiento de gente. En una habitación donde apenas debían caber para divertirse unas 6 personas, había por lo menos 30, y sin embargo, entre aquel apiñamiento se bailaba. Bien es cierto que bailaban unos sobre otros, todos estaban borrachos, tomaban chicha y licor. Desde luego se le pasó a Martín un gran vaso de aquella bebida, que él debía apurar de una vez. Martín se acordó de sus propósitos de nunca más tomar tales bebidas, pero para tales cosas estaba el tiempo. No había más que beber. En la casucha estaban varias de las lavadoras y peones que trabajaban en el ingenio Cancañiri, y ellos se creyeron en la obligación de invitar al joven el amarillo brebaje, uno por uno. Martín estaba sofocado por esta invitación y procuraba arrojar la mayor parte de sus vasos, aprovechando el estado de borrachera en que estaban los demás. Mas pronto fue notado uno de sus movimientos y a poco la cara que les estuvieran mirando con complacencia se les empezaron a mostrar hostiles. Y aún oyó algunas inventivas, sobre todo de las mujeres, decíase que estaba despreciando a los trabajadores por ser pobres y otras sandeces. Entonces pensó en irse de aquel antro donde bien veía que no estaría bien, pero tampoco lo dejaron salir, de manera que tuvo que resignarse a permanecer por largo rato entre aquella gente y lo peor, a transeguir con ella para no disgustarla. En su mente echaba pestes contra el mayordomo que le había conducido a tal lugar, pero el mayordomo no se daba cuenta de tal cosa y por el contrario estimulaba a Martín a divertirse. Alégrese usted, le decía. ¿No ve que es carnaval? A lo que Martín contestaba, cómo no, cómo no. En el lugar en que estuvieres, haz lo que vieres, repetía a cada momento el mayordomo. Mas, ¿cómo podría divertirse Martín en medio de esa batalona? La verdad era que más bien estaba atormentado. Por mucho que hiciera para disimularlo, a cada momento se le llegaban hombres y mujeres, le abrazaban, le besaban y le ensuciaban. Derramaban sobre su ropa la chicha y el licor que le obligaban a beber, pues como estaban ebrios, ya no eran dueños de sus movimientos. Hacíanle también bailar continuamente los bailecitos de tierra al son de una música detestable. Aquello era un cuadro repugnante, un amasijo de carne humana, de chicha, de harapos, de polvo y de lodo. Nadie se entendía. Todos cantaban y bailaban, haciendo contorsiones inverosímiles. Las mujeres hacían coros con sus voces que parecían berridos de animales en la degollina. Cantaban, lloraban y reían a la vez. El suelo también, ahito de chicha y de licor, se pegaba en las plantas de los que andaban. Sin cesar se trasegaba de los panzudos cántaros enfilados en un rincón o jarras de poner agua, cantidades estupendas de chicha que desaparecían rápidamente en las profundidades de aquellos estómagos. La atmósfera era tan espesa y cálida que parecía a un punto de solidificarse. Al mediar la noche, Martín no pudo más, aprovechando de aquel estado de semi-inconsciencia de todos, salióse disimuladamente afuera. Viéronle 2 mujeres de la casa y fueron a tomarlo. Negóse Martín a entrar, entonces una de ellas le dijo que era una vergüenza que se fuese sin pedir nada. Él, que tan halagado, obsequiado había sido por los demás. Martín, profundamente ruborizado, sacóse algunos pesos y se lo dio a la mujer, diciéndole que sirviese con eso y que le dejase en paz. ¿Pero qué iban a entender estas gentes? Lo que hicieron fue tomarlo del brazo y volverlo a introducir al cuarto de la juerga. Martín buscó al mayordomo. Éste roncaba en un rincón, echado contra otro y teniendo por encima a un hombro y a una mujer que disputaban. A todos lados habían cuerpos informales, simulando despojos después de una batalla. Había llegado el momento estúpido. Muchos ya no podían ni hablar por mucho que estuviesen los ojos abiertos. Miraban los objetos con ojos vidriosos, muertos. Las mujeres de la casa seguían dando chicha a los despiertos y aun a los dormidos. Los más ya no hacían sino abrir la boca y tragar, sino es que resbalaba el líquido. Martín concluyó por irritarse con las 2 mujeres que querían obligarlo a beber y haciéndolas con resolución a un lado abandonó al fin la casa. Estaba en un estado desastroso, no estaba embriagado,
pues que casi todo cuanto le daban había echado al suelo, pero se sentía horriblemente descompuesto. Su ropa manchada de chicha y de licor olía a un modo detestable, parecía que le seguía la atmósfera de la juerga. En más de 1 kilómetro que tuvo que caminar para llegar a su domicilio, halló el trayecto sembrado de borrachos. Unos pasaban bailando y cantando, otros apenas podían caminar, muchos estaban tirados sobre el camino, durmiendo a la intemperie.